pacientes ahora te digan gracias doctora porque me ha cambiado usted la vida, yo eso no lo había oído nunca. Hoy tenemos aquí a la doctora Susana Monereo. Personas con obesidad los utilizan para adelgazar. Weight loss from prescription drugs like Ozempic. Second Golden Globes, Ozempic's biggest night. Hoy vamos a hablar de Ozempic. Es una de las endocrinas más conocidas en España. Yo creo que esta es la magia de estos fármacos. Representan en el tratamiento de la obesidad un cambio enorme. Hasta ahora la obesidad se trataba en los cambios de hábitos de vida o dietas aberrantes, o sea, las locuras que se han hecho cuando la grasa corporal predomina en la cintura o en el abdomen y sobre todo es interna, es grasa que se llama visceral. Esa es una grasa tremendamente dañina y tóxica. De hecho, hay gente que no está muy obesa en peso, pero tiene mucha tripa. Esos pacientes son de muy alto riesgo. ¿Cómo podemos diferenciar nosotros un tipo de grasa de otra? Si tú te mides la cintura y mide más de 103 centímetros siendo hombre, ese exceso ya es grasa mala. Si mide más de 88 en las mujeres, ya... Una cosa que sí quería comentar era el tema de Serena Williams. Serena Williams, que hace es distribuir estos fármacos con un descuento, me parece que es con receta online. Ahí es donde la cagamos. Eso es demencial. Oye, pues desde la última vez que hablamos ha evolucionado toda la movida de los fármacos relacionados al GLP-1 y quería empezar pues directamente pidiéndote que por favor que nos expliques qué son estos fármacos como el Ozempic, el Wegovy, el Mounjaro y bueno, qué hacen. Bueno, a ver, estos fármacos representan un cambio de paradigma en el tratamiento de la obesidad, como lo representó en su momento la aparición de la insulina en la diabetes o la aparición de los antibióticos en las infecciones. Es decir, hay un antes y un después y esto es así, le guste a unas personas o no les guste. Hasta ahora la obesidad se trataba básicamente con un intento en los cambios de hábitos de vida, insistiendo mucho en hábitos y entonces se hacía todo tipo de dietas, o se insistía mucho en el ejercicio. El problema es que eso es muy difícil de mantener en el tiempo en un medio donde hay mucha abundancia, donde hay mucha comida. Tú es muy fácil no comer si no hay comida, pero si hay comida y además tienes una cabeza hecha para comer y estás educado para comer, sabemos que la comida es, hablaremos a lo largo de esto, sí, una cosa importante porque representa la supervivencia. O sea, no estamos hablando de algo circunstancial, Ajá. No. Comemos porque es necesario para vivir. Entonces el cuerpo está hecho para comer, almacenar el exceso de energía en forma de grasa, es la despensa, la grasa corporal es la despensa y la guarda y la conserva, la cuida como oro en paño. Entonces tiene muchísimos mecanismos para almacenar y preservar y muy pocos mecanismos para gastar. ¿Vale? Ese es un poco si estos individuos que somos nosotros nos pones en un medio donde hay mucha comida, esos mecanismos que son genéticos y que estamos hechos así, no nos sirven, porque lo que tenemos es que defendernos de la comida, no al revés. Lo cual es antinatural, evidentemente. Es antinatural. Entonces, por eso hasta ahora la obesidad es una enfermedad que ha ido creciendo, que ahora hablaremos, y que ha sido muy difícil de combatir porque solamente con restricción calórica o restricción dietética o dietas aberrantes, o sea, las locuras que se han hecho y un ejercicio, pues es que al final era imposible, el peso se perdía, se recuperaba, claro. Y un fracaso, otro fracaso y cada vez la población más obesa, las personas más desesperadas y la enfermedad creciendo, porque estamos hablando evidentemente de una enfermedad. Esto te voy a contestar ahora que es el GLP-1. Sí. A ver, el GLP-1 es una hormona que producimos de forma natural en el intestino nuestro, la producimos todos y se produce cuando comemos. O sea, cuando comemos, el intestino responde, produce GLP-1, que es una hormona que va al cerebro y le informa de que estás comiendo. Entra en los núcleos del hambre y la saciedad y lo que hace es que fomenta la saciedad, produce saciedad y baja el hambre, desde el punto de vista de su acción a nivel cerebral. Y luego también actúa a nivel del páncreas y mejora la producción de insulina y también actúa a nivel del propio intestino y enlentece los movimientos. Vale. Con el objetivo básico de que pares de comer. ¿Cuál es el problema? Que es una hormona débil, que dura poco tiempo en sangre. Tú cuando comes la produces y dura como 3 o 4 minutos o 5 como mucho, no más. Está el fallo. Ahí es el fallo. Y no le hacemos ni caso. O sea, te pones a comer
ya tu GLP-1 natural te está informando que tienes que parar, pero normalmente ni caso. ¿Y por qué no le hacemos caso a la saciedad cerebral? ¿Cómo paramos de comer? Pues cuando el estómago se da llenado. Claro. Cuando ya no pueden más, que esa es la saciedad gástrica. Esa sensación de saciedad, digamos que puede ser la que siento yo, ya te digo que no es por el GLP-1, sino porque estoy, lleno o estoy inflado, no tiene nada que ver con el GLP-1. No, o sea, el GLP-1 tiene un efecto fundamentalmente cerebral. Vale. También, ahora, el GLP-1 cuando te lo pones hace que el estómago se vacíe más despacio y entonces también produce saciedad gástrica. O sea, el GLP-1 lo que produce... Yo estaba preguntándote por, digamos, si la hormona tenía algún efecto en mí, por ejemplo, cuando me siento lleno. Es decir, si es la hormona o es simplemente mi estallada de estómago. Un poquito la hormona y un muchito que has comido una cantidad bastante grande y tu estómago se ha dilatado y esa ya es una señal clara para que pares de comer. Vale. Ok, entiendo. Entonces, el GLP-1, es que quiero diferenciar, digamos, como entre la hormona natural y luego los fármacos basados en el GLP-1, ¿en qué formato es lo mismo que la hormona natural y en qué no? Es el mismo GLP-1, que es una proteína, o sea, es una hormona proteica, que le han añadido unas sustancias para que dure más. Vale. Porque la natural dura unos minutos. Entonces los han ido mejorando porque los primeros se pinchaban diario, luego hubo tal, y ahora ya está el GLP-1 cuando salió la semaglutida, que es el Ozempic, que duraba una semana. Luego tenemos la tirzepatida, que es el GLP-1 más otra hormona que es el GIP. Ya la tirzepatida son 2 hormonas intestinales que tienen esos efectos relacionados con el hambre y la saciedad. Vale. Y está evolucionando la investigación hacia la unión de distintas hormonas gastrointestinales. Hay fármacos en investigación que hasta hay 5 hormonas juntas en un mismo fármaco, ¿vale? Vale. O sea que hay un campo enorme. O sea, ha producido una investigación enorme, importantísima. ¿Cuál fue el momento de descubrimiento de donde alguien de repente, porque todas estas están saliendo ahora, pero entiendo que, no sé, sería hace 3, 4, 5 años que alguien... Hace en el año 2009. En el 2009 sale la liraglutida, que es la primera que se pincha todos los días, o sea que estamos hablando ya hace 15 años, por lo menos. Que era uso solo en diabéticos, ¿no? En ese caso. En diabéticos. Porque una cosa que no hemos mencionado es que en el caso del Ozempic fue un fármaco diseñado para diabéticos. Claro, porque mejora la producción de insulina. Vale. En diabéticos tipo 2, no en diabéticos tipo 1. Vale. O sea, es un fármaco que mejora la producción de insulina en pacientes que tienen producción de insulina como son los tipo 2 y que además son obesos. Entonces, en esos pacientes se vio que mejoraba mucho la producción de la insulina, mejoraba la resistencia a la insulina, el paciente adelgazaba y metabólicamente mejoraba mucho. Y eso hizo que se pensara en el uso en obesidad y cuando se hicieron los ensayos clínicos y los resultados fueron espectaculares y hoy, bueno, pues los tenemos en el mercado y son el tratamiento de elección de la obesidad como enfermedad. Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el Ozempic y otras drogas? Por ejemplo, yo preparando otras drogas, quiero decir, otros fármacos, preparando el episodio de hoy, sí que he hecho como un poquito de búsqueda sobre cuáles ha habido en el pasado, porque se dice como que cada 25 o 30 años sale una nueva droga, un nuevo fármaco, milagro, etcétera. Y he encontrado una que era que se llamaba el Fen-Phen, y hay un artículo en el Times de esa época, que es de los 90 aproximadamente, que lo llaman la nueva droga milagro y que luego evidentemente tuvo... Claro, eso era la fentermina, fenfluramina. Estos eran fármacos básicamente estimulantes como derivados de las anfetaminas que quitaban el hambre, pero tenían muchísimos efectos secundarios. Básicamente producían hipertensión, taquicardia y son fármacos... Sí, que luego a la larga se vio que fue una tragedia. Sí. De hecho, creo que hablaban como que fue uno de los mayores... pagos de seguros médicos de la historia el pagarle a la gente por haber utilizado los efectos secundarios. Sí. Ha habido muchos fármacos que han salido, algunos con muy poquita eficacia, por ejemplo el Senical, el Orlistat. No conozco. Era el Senical, que era un fármaco que lo tomabas y le quitaba grasa a la comida que tomabas y lo que producía era diarreas de grasa. Joder. Y bueno, eso sigue en el mercado y luego salieron otros que producían cambios en el estado de ánimo e incluso hubo suicidios y se quitaron, duraron en el mercado una semana.
perdonad que interrumpa el episodio, pero en este caso no hay patrocinador, solo quiero pediros que os suscribáis. Estamos de vuelta, estamos a tope, hemos tenido 2 semanas de pausa, pero volvemos con gas. Y os voy a pedir que os suscribáis, le deis like al vídeo, dejéis algún comentario. Esto ayuda un montón y además está el dato que a mí siempre me sorprende, que en el último episodio, por ejemplo, el 12% de la gente que vio el episodio está suscrita, el resto no. Es verdad que se ha hecho un poco viral, pero va, un like, un subscribe y tal no cuesta nada y a nosotros nos ayuda bastante. Gracias y volvemos al episodio. Ostras, ¿cómo pueden llegar a salir estas? Pues porque durante los ensayos clínicos no se ven los efectos secundarios de ese tipo, claro. Y luego desaparecieron. Y entonces, hasta que no sale el GLP-1 y sus derivados, porque el Ozempic, que fue el primer... Bueno, el primero es la liraglutida, que se llama Saxenda. ¿Vale? Saxenda. Okay. Después sale el famoso Ozempic, que es semaglutida. Y hasta el Ozempic como tal llega hasta 1 miligramo. Vale. Y luego la misma casa comercial, que es Novo Nordisk, saca la semaglutida, es decir, el Ozempic, pero que llega hasta 2,4 miligramos. Y a eso le han llamado Wegovy. Vale. O sea, Wegovy es el mismo fármaco, el mismo producto, pero en una concentración mayor, con mayor dosis. Vale. Y luego ya sale un fármaco distinto, que es la tirzepatida, que se llama Mounjaro. Vale. O en Estados Unidos también se llama Zepbound. Okay. Es lo mismo, es el Mounjaro. Y entonces ya el Mounjaro es no solo GLP-1, sino GLP-1 y GIP. Es decir, es un fármaco que toca 2 receptores distintos y tiene un efecto muy potente sobre el hambre y la saciedad y el vaciado gástrico, como igual que el Ozempic. Sí. Pero le han añadido una sustancia que se llama GIP, que ya tiene un efecto sobre la propia grasa corporal y hace que la grasa corporal disminuya. O sea, estamos ante un efecto mejorado. Una especie de quemador de grasa. De quemador lento, no es fulminante, pero sí, ya tiene un efecto directo sobre la grasa corporal. ¿Y esto ya se está comercializando? Sí, se llama Mounjaro. Y lo tenemos desde la dosis de 2,5 hasta 15 miligramos. ¿Ese era Mounjaro? Pensaba que Mounjaro era... Vale, ¿y cómo es el que es Ozempic pero más dosis? Wegovy. Ahí estamos. Vale. Y en el caso de Ozempic y Wegovy, que son quizás los más conocidos, ¿no? A nivel nacional, el Mounjaro, por ejemplo, yo no había oído... Ha salido después. Ha salido después. Sí. ¿Cómo funciona exactamente? O sea, tú me has hablado de que ralentiza un proceso de digestión. Y por partes también es un tema mental que basa en el cerebro, ¿no? Básicamente, estos fármacos actúan a nivel cerebral en los centros del hambre, que hay por lo menos 2. El centro del hambre normal, el hambre de comer y de alimentarse, que como una paciente hoy venía y me decía, es que abro la nevera y no sé si tengo hambre o es capricho. Y digo... Si fuera repollo, ¿te lo comerías? Y dice, no, pues digo, entonces no es hambre, es un capricho. Es decir, tenemos hambre de alimentarnos, pero tenemos también un hambre que es hambre hedónica, hambre emocional, hambre de la recompensa, el hambre un poco que se acaba convirtiendo en una adicción. Sí. Esa es otra hambre. Entonces, estos fármacos entran en esos centros, en esos 2 centros cerebrales y aumentan la saciedad, que es distinta del hambre, son 2 cosas distintas, reducen el hambre, aumentan la saciedad y bloquean esos circuitos de hambre emocional y hambre de recompensa. Eso a nivel cerebral. Y luego, a nivel gástrico, enlentecen el vaciado, hace que el estómago se vacíe más despacio, de manera que tú comes y la sensación de estar lleno es muy rápida. Por eso es muy importante parar de comer en cuanto empieces a notarte lleno, porque como el estómago te va a vaciar muy, muy lento, si tú comes mucho o más de lo que debes, vas a encontrarte mal. Claro. Y aparecen efectos secundarios clásicos que son la sensación de empacho, la náusea, incluso puedes vomitar. Vale, esa era la siguiente pregunta, un poco ¿qué es lo que le pasa a la gente cuando empieza a tomar Ozempic? ¿Cuáles son los efectos iniciales? Porque yo he oído hablar de náuseas, no sé si hay más. Lo más frecuente... O sea, son los efectos de ese tipo, sensación de plenitud porque te has pasado de comer, claro. Pero a veces incluso sin haberte pasado te produce náuseas, puede producir vómitos, puede producir diarrea o puede producir estreñimiento, una de las 2, 99% todo gastrointestinal. Vale.
Pacientes que no los toleran, o sea que por esos efectos secundarios, alrededor de un 2%. Vale. El resto, la mayoría de los pacientes lo toleran bien y no hay ningún problema. Y digamos que el fármaco te reduce el hambre o la necesidad de comer o las ganas de comer. ¿Cómo sabemos que lo hace en la cantidad que toca? Es decir, a lo mejor te está reduciendo demasiado. ¿Sabes lo que es? Por ejemplo, si me lo tomo yo ahora y me va a reducir el hambre exactamente a 2.500 calorías, que puede ser lo que es mi consumo diario y tal, o me lo reduce a lo bestia, a 1.500 todo el mundo. O sea, ¿eso cómo se mide? No lo medimos en calorías, lo medimos en... O sea, realmente es que el concepto actual de dieta ha cambiado, ya no es calorías, es decir, es un patrón alimentario que más o menos tienes que seguir intentando que los alimentos sean sanos y parar de comer para que la cantidad no sea excesiva. Vale. Es evidente que hay personas que son muy buenas respondedoras, que no son todas, y que sí que les quita muchísimo el hambre. Entonces lo que hay que hacer es bajarles la dosis. Lo regulamos al final con la dosis, ¿sabes? O sea, que si quita mucho el hambre, lo que hacemos es bajar la dosis o espaciarlo en el tiempo. Vale, o sea que realmente hay que hacer ese microajuste para... obligatorio. Obligatorio. O sea, esto es un fármaco para tratar una enfermedad, no es... Nada, una cosa que te la pones ahí a ver si te quita. No, eso no. O sea, aprovechando aprovechando lo que has dicho de que es un fármaco para tratar, para tratar una enfermedad, en Estados Unidos, por ejemplo, las cifras son una locura. No sé si tú tienes alguna en mente sobre cuánta gente está tomando Ozempic. Millones de personas. Millones. Sí. O sea, en Estados Unidos es... Bueno, pero hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay 300 millones de personas, o sea, y con obesidad tienen casi un 40% de la población. O sea, ¿tú crees que el consumo de Ozempic que se está haciendo en Estados Unidos es de gente que está obesa? En su mayoría sí. Vale. Eso no quiere decir que haya gente que lo esté utilizando mal, como los antibióticos o como cualquier otro fármaco. Claro, pero no es la mayoría. No, ¿Y qué determina obesidad? La obesidad la determina el porcentaje de grasa. Vale. Hasta ahora era el índice de masa corporal, que era el índice de masa corporal por encima de 30. Pero ¿qué vimos? Pues que sobre todo los atletas pesáis mucho. Sí. Claro, porque tienes mucho músculo, el músculo pesa mucho y te puedes encontrar personas con índices de masa corporal de 30 que no tienen obesidad, lo que son es muy atléticos. Entonces utilizamos el porcentaje de grasa. Porcentaje de grasa por encima de 20-25 en los varones y de 30-35 en mujeres es obesidad. Vale. Y en esas personas tienen que quitársela, porque la grasa corporal en exceso hace daño. Claro. O sea que esto se convierte en una enfermedad. Y se convierte en una enfermedad en dos vertientes. La grasa corporal en sí misma, en exceso, primero pesa y te hace que una sobrecarga ponderal que te sobrecarga las articulaciones, pero también sobrecarga el corazón, el riñón. Es decir, sobrecarga de peso y luego, por otro lado, produce inflamación. La grasa es un tejido que produce muchas sustancias, no es un tejido corporal muerto, por así decirlo, que produce muchas hormonas y muchas sustancias y muchos factores inflamatorios. Y eso daña el corazón, daña las arterias, y produce mucha enfermedad metabólica. De ahí se deriva la diabetes, la enfermedad cardiovascular. O sea que... Sí, me parece muy importante que hablemos de digamos, los efectos de la obesidad o de tener tanta grasa en el cuerpo, porque luego también te preguntaré sobre los riesgos de los fármacos como tal, y es importante poder un poco hacer el balance de un riesgo versus el otro. Claro, entonces la grasa es importante la cantidad y también dónde está puesta. Cuando la grasa corporal predomina en la cintura o en el abdomen, en el tronco, y sobre todo es interna, es grasa que se llama visceral, esa es una grasa tremendamente dañina y tóxica. De hecho, hay gente que no está muy obesa en peso, pero tiene mucha tripa. Esos pacientes son de muy alto riesgo. Míticos tripa cervecera, ¿no? Que se dice. Mítico tripa cervecera, mítico infarto de miocardio, diabético, ¿sabes? Joder. O sea que ese tipo de pacientes son metabólicamente muy, muy enfermos. Vale, ¿y cómo podemos diferenciar nosotros en nuestra casa un tipo de grasa de otra?
pues con 1 metro, midiéndose la cintura. Vale. Si tú te mides la cintura y mide más de 103 centímetros siendo hombre, ese exceso ya es grasa mala. Si mide más de 88 en las mujeres, ya ese exceso es grasa mala. Ostras, qué curioso. ¿Vale? Y luego otra forma de diferenciarlo es, si tú estás de pie y lo que tienes son michelines, los michelines se caen hacia abajo. Pero si tú te tumbas y la tripa está para arriba, esa es grasa interna. Esos no son michelines, esa es grasa mucho peor. O sea, la gente que tumbada en la playa le sobresale la tripa, ese es un paciente que tiene que venir a mi consulta. O sea, me refiero que es un paciente metabólicamente con problemas seguro. ¿Y la manera en la que afrontan el reto de quitarse ese peso cuando es una grasa visceral es igual que si es grasa normal? Sí. O sea, realmente el reto es igual. ¿Más difícil? Al revés. El cuerpo suele responder mejor a la grasa visceral. Es más difícil quitarse la grasa de las piernas, la grasa de las caderas. Esa grasa es una grasa como más encapsulada y más difícil de quitar. Mientras que la grasa visceral, el cuerpo responde bastante bien a los tratamientos. Ya que hablamos de grasas, una pregunta que te quería hacer, que he oído mucho por parte de chicas, por ejemplo, en mi caso, que es la mítica de tengo mucha grasa en los brazos, en las piernas, como que la grasa focalizada, ¿no? Yo, desde mi punto de vista de colegas, siempre hemos dicho que la grasa no está focalizada, que tú si empiezas a perder peso, la vas a ir perdiendo quizás en diferentes ritmos, pero si te quedas fino en todos lados. No diferencia el cuerpo de la grasa de la pierna con la de la tripa, por ejemplo. ¿Esto es así o no? No. Hay distintas grasas y las grasas fuera del cuerpo, las grasas periféricas en los brazos, en las piernas, son grasas más difíciles de quitar porque están más rodeadas de fibrosis y no responden tanto a los mecanismos de restricción. Vale. Entonces, el cuerpo maneja mejor la grasa central que la grasa periférica. Vale. Y luego hay veces que esa grasa, y ahora lo vemos con la ecografía, porque hacemos ecografía de la grasa, se ve que tiene mucha fibrosis, o sea, es una grasa muy difícil de quitar, o sea, hay mujeres que lo pasan mal. Y luego está el famoso lipedema, que es una grasa acumulada, sobre todo en piernas, que prácticamente no se quita, es genética, tienen mucha grasa en las piernas y muy poca grasa en el tronco, ¿no? Son enfermedades distintas ya. O sea, vale, pero a nivel de salud, por ejemplo, el riesgo de eso no es tanto. El riesgo metabólico es mucho menor cuando la grasa es externa. Vale. Pero sí tienen el riesgo del peso. Es decir, el peso en exceso siempre hace daño. Bueno, supongo que habrá extremos en esto, pero entonces, o sea, realmente esto es más en mujeres que en hombres, ¿no? Sí. Hay mujeres que van a padecer esto, hagan lo que hagan, toda su vida. Sí, es difícil el que se queden con los brazos y las piernas finas, pero ahora con estos tratamientos que se consiguen pérdidas de peso importantes y sí que adelgazan, sí. Vale, o sea, lo que antes quizás se pensaba impensable. Sí, que era impensable, sí, ahora sí. Vale. No, pues yo creo que una de las cosas que quería comentar, que me parecería curioso también comentar, es el impacto que tiene el uso de este fármaco en el caso de Estados Unidos, en el mundo tal y como lo vemos, y a lo mejor lo que se puede llegar a venir a Europa, o a España en este caso. Tengo ya aquí un par de cosas curiosas. Por un lado, Krispy Kreme Donuts, una mítica cadena estadounidense de donuts. Su valor ha caído picado en bolsa. Tampoco sabemos si es 100% por esto o no, pero se está diciendo que sí. Nestlé, curiosamente, el otro día vi una noticia, bueno, hace como 3-4 meses ya, que estaban vendiendo su división de helados, que también me parece como curioso el porqué. Y de hecho, después de esa salió otra de Johnson & Johnson, que también tenían Ben & Jerry's, si no me equivoco, y también lo están vendiendo. En fin. Luego, Jefferies Financial, que es un... en Estados Unidos es un buscador grande de... Es como, no sé, no es como el economista, es más financiero, ¿vale? No sé exactamente cómo compararlo aquí. Hizo un estudio sobre cómo va a bajar el consumo de combustible de aviones en Estados Unidos en los próximos 10, 15, 20 años por el uso de fármacos como el Ozempic y cómo se tendrían que preparar a eso. Y luego, esta ya me ha parecido de risa, que hay muchas joyerías en Los Ángeles que se han quedado con sobrestock de anillos porque las tallas se están cambiando a más pequeñas. Puede ser, sí. Locura, me parece, locura. O sea, yo creo que evidentemente si el peso se reduce, todo lo que rodea alrededor pues tiene que cambiar, porque
A ver, es que al final estos fármacos no son ni milagro ni nada. Lo que te ayudan es a cambiar los hábitos, porque lo que de verdad adelgaza no es el fármaco, es el cambio de hábitos. Si tú aprendes a comer, empiezas a comer menos, dejas de comer procesados de estos tipo los donuts Chetos y todos estos. Claro, eso te sienta mal, porque el fármaco no, lo digieres peor. Entonces te ayuda a entender cómo tienes que hacer el cambio de hábitos. Yo creo que esta es la magia de estos fármacos, que lo que de verdad ayudan es a cambiar de hábitos. Yo te diría ahora que el tratamiento del paciente que entra en mi consulta ha cambiado de forma radical, porque hasta que aparecieron estos fármacos era una dieta restrictiva, matarlos a ejercicio y todo el día bronca, y ahora el que hace la dieta y el que se mata a hacer ejercicio es el paciente él solito. Yeah. Porque, o sea, hoy ha venido a mi consulta un señor que ha perdido 30 kilos, que le han operado de una hernia abdominal de la cantidad de ejercicio que se ha puesto a hacer. Ya ves. Se ha herniado de hacer pesas y tal. Un señor de 70 años. Sí, no te estoy hablando. Entonces, un hombre que ha perdido, ha pasado de pesar 100 y pico kilos a pesar 80, se encuentra tan bien que al extremo de que digo, ¿qué te ha pasado? Porque tenía grapas. Y bueno, pues porque él solito se ha puesto a hacer ejercicio, porque quiere seguir así y hemos conseguido reducir la dosis de fármaco a la mínima expresión, mantiene el peso, lleva 4 años con 30 kilos menos y, como él dice, yo no quiero volver a ser gordo, nunca más en mi vida. Lógicamente. O sea, he cambiado de vida, ha cambiado su forma de comer, ha dejado de comprar tal, ha dejado de beber alcohol, pero lo ha hecho él. Yo se lo he sugerido, le he dicho, mira, este camino no, intenta ir por este, alimentos más sanos, menos cantidad, tal. Y lo ha hecho él. O sea, el cambio de vida lo hace el paciente porque ve la luz al final del túnel. Yo esto creo que es algo, como médico de esta enfermedad tan difícil de tratar, es algo maravilloso. O sea, eso de que las pacientes ahora te digan, gracias doctora, porque me ha cambiado usted la vida, yo eso no lo había oído nunca. Claro. O sea, realmente esto es un cambio enorme en el tratamiento de una enfermedad difícil, dura, porque los que no hemos sido nunca obesos no sabemos el sufrimiento que es esta enfermedad. O sea, la obesidad es una enfermedad que se ve, que produce un estigma brutal sobre la persona que lo padece, que le aísla muchísimo del medio, que le convierte, fíjate, curiosamente, en un ser invisible, porque la gordura no deja ver la persona de verdad que hay detrás. Incluso en grandes ejecutivos, gente lista, gente tal, están como escondidos ahí. Yo tengo una paciente que dice, ahora quiero que me miren, porque he adelgazado y estoy orgullosa de mi cuerpo y ahora me apetece que me miren. Fíjate que no estoy hablando de calorías, estoy hablando de emociones, de cómo cambia la vida en las personas cuando adelgazan con un fármaco que les está ayudando a cambiar los hábitos. O sea, yo diría que es esto. ¿Y cómo contestarías tú a la gente que dice, en vez de tomar fármacos, etcétera, ponte a dieta y ponte a hacer ejercicio, ¿no? Que es como lo básico. Yo creo que, no sé si es porque hay gente que tiene cierto, no sé, si, normalmente yo lo veo por gente súper sana, ¿eh? O sea, es curioso. O sea, la gente con la que he comentado este tema, por lo general son los que más van al gimnasio, los que más fuertes están, los que más se cuidan, los que dicen que la gente con obesidad debería ponerse a dieta e ir al gimnasio, ¿no? Y no sé si es un miedo porque lo consigan sin sufrir lo que han sufrido ellos. ¿O? No dieta. O sea, la gente que tiene obesidad no porque quiere, sino porque tiene una enfermedad que tiene una base genética. Es un individuo que está hecho para comer, que tiene el doble de hambre o triple que puedas tener tú, que tiene una obsesión permanente en la cabeza de la comida, que casi no se puede mover porque... ¿Cómo lo vas a meter en el gimnasio si pesa 180 kilos? Y se ve fatal. Se ve fatal, está estigmatizado. Entonces, claro que tiene que comer menos y tiene que moverse más, pero no es tan fácil. O sea, es que no es tan fácil. Es un simplismo, es reducir a lo simple, no es como, ¿por qué no eres atleta y te subes el Tourmalet tú solo? No, hombre, pues no es tan fácil. No, pues es lo mismo, es decir, esto es una enfermedad y el que la padece es un
un sufridor terrorífico. O sea, que la fuerza de voluntad, digamos, no es que sea la misma la que tiene que aplicar todo el mundo, no tiene Claro, nada pero que es ver. que esto no es voluntad, esto se llama enfermedades como la diabetes, por mucho que le eches voluntad no te sube la insulina. Claro. Entonces esto es lo mismo, es decir, esto es una enfermedad Pero cuando en la que analizamos tienes... de dónde viene eso, o sea, que tú me has dicho, hay gente que tiene el triple o 4 veces más sensación de hambre que tienes tú. ¿Eso es algo, por ejemplo, que ha salido de cero, desde que nacieron han sido así? Sí. ¿O es algo que poco a poco se ha ido construyendo por...? Pues las dos cosas. Tiene una base genética Vale. y luego tiene una base que se ha construido, que se llama epigenética. O sea, es la educación, cómo fue el embarazo de la madre, cómo ha sido el padre, en qué ambiente se ha criado. Todo eso ha ido haciendo que ese cerebro regule de una manera y... curiosamente, las personas con más obesidad tienen un hambre mayor porque es un síntoma de la enfermedad. Es que no es tan fácil, o sea, no conozco ningún obeso que quiera serlo. Evidentemente. ¿Y qué ha hecho que lleguemos a este punto de obesidad? Y aquí comentábamos antes la mítica imagen que la pondremos en pantalla de una playa en el 1975 en la cual todo el mundo está como fino. De hecho, bueno, todo el mundo está fino, no se ven Está obesos. normal, sí. De hecho, también hay como un montón de vídeos de colegios en el colegios, pasado, eso es en el impresionante. recreo, todos los chavales jugando y estando delgados, versus los contenidos que vemos ahora de las mismas situaciones. Pues ha cambiado el medio ambiente, o sea, lo que realmente ha cambiado genéticamente somos los mismos, estamos igual, estamos hechos para comer y almacenar, es decir, para ser de las cavernas. Sí. Y el que más comía, más vivía, y el que no comía se moría, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? Realmente ha cambiado en esos 50 años, de los 70, que hay comida, que ahora hay disponibilidad de comida 24/7, que hay un aumento del procesado, que es un alimento de una densidad calórica enorme, es decir, es que antes los alimentos naturales tienen más o menos una caloría por mililitro, más o menos una caloría. Los procesados ahora, tú puedes encontrarte un alimento chiquitito que tiene una densidad calórica inimaginable. Joder, el otro día me comí yo eran como unos chetos, pero no eran chetos, estaban en una cosa como medio picante, estilo cheto, que ponen cuando te tomas algo en un hotel, en mítico, esperando que te pides un zumo de tomate, y luego miré como la bolsa y era en plan 700 calorías por 100 gramos. Y digo, entonces, pues eso, el sujeto que tiene capacidad de procesar y almacenar eso, claro. Pues imagínate, o sea, es como si sueltas a un perro en un supermercado, pues se lo come todo. Claro. Pues esto es lo mismo. Entonces, y luego una vez que se te produce la enfermedad y empieza la inflamación y empieza la obesidad por dentro, se te produce mucho desajuste del centro del hambre y la saciedad. Entonces no se sacian nunca. O sea y luego hay pacientes, por ejemplo, que tienen un vaciado gástrico muy rápido, son vaciadores rápidos. Esas personas son capaces de comerse 2 chuletones. Ese soy yo. Pues tú tienes un vaciado gástrico, no tienes un estómago grande, lo que tienes es un vaciado gástrico rápido. Vale. Entonces, estas personas, este tipo de fármacos, al cerrarles un poquito el estómago, les viene muy bien, porque empiezan a notarle como suelo al estómago, que es lo que te dicen. Sí, de repente noto tope. que se me llena. Claro. Qué gusto, ¿no? Un término que hemos comentado antes que yo no había oído era el de food noise, que me has dicho tú que se está comentando mucho ahora. ¿Qué Bueno, es? pues el food noise es una especie de ruido permanente en el cerebro sobre comida, todo el día pensando en comer y pensando en cómo no comer. Esa lucha que se genera en los centros estos del hambre y la saciedad y que produce mucho desasosiego en las personas. Entonces, cuando utilizan estos fármacos y le preguntas al paciente cómo se encuentra, y te dice, tengo paz. O sea, es una respuesta que impresionante. O sea, decir, mire, doctora, es que estoy en paz, es que me levanto y no pienso en comida, me acuesto y no pienso en comida, de repente soy feliz. O sea, es que son fármacos que le están cambiando la vida a las personas. Claro. No, a mí me hace reflexionar porque no sé, o sea, el concepto de food noise entiendo que es no está adjunto a ningún tipo de enfermedad ni ningún tipo de... ¿no? Bueno, es un trastorno que puede acabar en un trastorno de conducta alimentaria, porque puede acabar en adicciones. Claro, porque por ejemplo, yo considero que yo pienso en comida probablemente, o sea, no estoy pensando en comida constantemente, pero me despierto y sí que pienso en qué voy a desayunar. Bueno, pero y luego sí que pienso en qué voy a comer pero no 24 horas. No. O sea, esto es gente que realmente tiene como una nube constante, bueno, ¿no? Sí, está todo el día en una lucha permanente
no sé, una señora que hacía parada en todas las gasolineras, desde el trabajo a su casa, para comprar chuches. Joder. Por ejemplo. Y ahora, no. Solo eso. O sea, doctora, voy directa a mi casa, no hago paradas para las chuches. Qué locura. Han desaparecido de mi vida. O sea, es que, por favor. Qué barbaridad. Es que no me puedo ni imaginar casos así, claro. Claro, y esa gente está en una lucha constante entre lo que tienen que comer, luego si comen mal, supongo que se castigan por haber comido mal, que luego lleva un ciclo continuamente, vamos, o sea, destructivo, entiendo, en sus vidas y no les permite Totalmente. vivir. A personas, y eso genera mucho sufrimiento, Claro. porque les produce mucha decepción de sí mismos, ¿no? Pérdida de confianza. Claro. No soy capaz de... No soy capaz. O sea, sí. Porque otra cosa que te quería preguntar, cuando hablamos de que el entorno en el que estamos hace que tomemos las decisiones que tomamos o el exceso de comida que hay, por un lado está la abundancia, ¿no?, que hemos comentado, y por otro lado está el tema de los ultraprocesados. Yo quería preguntarte, no sé si cuál de los dos es peor o si hay alguno que sea más culpable de los datos de obesidad que hay hoy en día. Hombre, que la otro. aparición de ultraprocesado realmente ha supuesto un punto de inflexión importante, porque la densidad calórica y además el precio, como son alimentos muy baratos, Sí. está haciendo que su consumo, sobre todo en gente con un nivel socioeconómico más bajo, sea muy alto. Claro. O sea, yo creo que eso sí que ha sido una causa importante de obesidad. Países, por ejemplo, México o así, en los que la entrada de las bebidas azucaradas, todo este tipo de cosas, Se ve un impacto directo, ¿no? terrible. Sí, y luego la otra pata de la mesa es la falta de ejercicio. O sea, lo que Claro. decías de los colegios de los niños, Sí. es que antes jugaban al fútbol en el recreo, pero ahora están con el móvil. Sí. En España el colegio público tiene 2 horas de educación física a la semana. Pues fíjate, poquísimo. Y luego, antes, pues como no había otra cosa que hacer, Claro. pues estabas todo el día jugando. O peleándote con tus hermanos, pero ahora no, es que es pantalla, pantalla, pantalla. Entonces, ahora hay muchos estudios que asocian a las horas de pantalla, ¿no? La aparición de obesidad en los niños mucho. Claro. Y ya los adolescentes ni te cuento. O sea, el adolescente metido en el ordenador mañana, tarde y noche es un problema. Bueno, el adolescente y el adulto, ¿eh? Porque... Y luego, ¿sabes otro tema que es las apps de comida, de petición de comida rápida? ¿Ah, sí? La inmediatez está siendo devastadora sobre gente joven que no cocina, que está metido en casa y que está muy ocupado. Entonces le da al globo, a todos estos, y a los 5 minutos tiene una hamburguesa a las 4 de la mañana, unos sushi a las 5. Total. Eso es... Nefasto. Sí, yo de hecho a todos mis pacientes digo que quiten esa aplicación, vamos, porque es que Es antinatural, total. eso de la inmediatez de Sí, yo creo que ¿cómo es, luchas no con sé, eso? es como el culmen de todo el movimiento en la sociedad, que todos sentimos que no tenemos tiempo para nada. Yo mismo, hay veces que me voy a poner a cocinar y tengo tiempo, tengo perfectamente, no sé, 45 minutos, una hora para cocinarme algo, pero me da a mí la sensación de que debería estar aprovechando el tiempo haciendo otra cosa que no sea cocinar, como que le hemos perdido esa importancia y al final igual acabo comiendo algo un poquito más procesado o algo ya más preparado que hacérmelo yo por eso mismo, ¿no? No sé si hay como en general una sensación de que no hay tiempo para dedicarle tiempo a la comida, se ha perdido la prioridad, no sé. Yo creo que no hay poco tiempo, de hecho, es cierto, y luego que no te han enseñado. Claro. Es que a mí mis padres sí me enseñaron a cocinar, pero probablemente a ti ya los tuyos no. Y Es tú verdad. a tus hijos... O sea, es algo que tenemos que recuperar. Hay que aprender a cocinar, aunque sea lo básico. Pero Total, ahora que lo dices tienes hay que razón. aprender. O sea, creo que ayuda mucho en la vida. 100%. Sí. De hecho, joder, mira, curiosamente mis padres nunca me han enseñado, pero sí que me han dicho que me hiciese un curso de cocina porque es algo que voy a amortizar durante 3 veces todos los días el resto de mi vida. Pues totalmente de acuerdo. O sea, yo sí que creo que invertir por ejemplo, deberíamos en los colegios enseñar a cocinar a los niños. Claro. Porque está siendo un problema. O sea, que los adolescentes ya no cocinan, se van a vivir solos. Es que es un problema. Es que están todo el día con las apps. Claro, todo el día pidiendo. Todo el día Claro. pidiendo. No, y esto me hace pensar que, claro, si volvemos a la situación de 1975, cuando la gente estaba más delgada, en el caso de que alguien se pusiese más gordo o tuviese obesidad, claro, para hacer una dieta en aquel entonces hubiese sido más fácil. Te quiero decir, muchas menos tentaciones, probablemente una vida mucho más activa igualmente. O sea, hubiese sido algo mucho más fácil que a día de hoy, y entonces se entiende que el crecimiento de estos fármacos y tal sea como una especie de balance
sobre bueno, cómo lo hemos jodido los humanos por cómo somos y los avances que hemos tenido y cómo lo estamos intentando solucionar con otra cosa artificial. Claro, o sea, pues es una forma de verlo. Yo también pienso que la investigación y del mundo farmacéutico también está avanzando y claro, pues esto es inevitable y lo que viene, ¿no? Porque sí, ahora ya de fármacos de estos, por lo menos que ya estén a punto de salir en los próximos 5 años, por lo menos hay 10. Ya. Y cada vez más potentes y cada vez mejores y cada vez... O sea que... ¿A ti personalmente no te da un poco de pena imaginarte esa sociedad que está inactiva? Come poco porque come mal o no sabe comer. Tiene que tomar fármacos para regular sus ganas de comer. Tú Claro, piensas en eso y no dices, joder. Sí, es una pena, porque probablemente si estuviéramos más activos y tal, no los necesitaríamos, pero también para el colesterol y para... O sea, si no hubiera tanto colesterol no habría que tomar tanto fármaco. No, total. O para la diabetes. No, sí, vamos a ver, sí. Que es inevitable que hagan falta estos fármacos y menos mal que están, es el pensamiento. Pero digo que qué pena que se haya llegado como a este conjunto. Yo creo, fíjate, que viéndolo, porque realmente la madre de todas esas patologías del mundo civilizado, como es el infarto de miocardio, la diabetes, todo de las sociedades de consumo, es la obesidad, lo que está detrás. Si somos capaces de entrar antes y de que los pacientes no se pongan obesos, la propia persona, lo que yo te estoy diciendo, es la que va a cambiar los hábitos. Yeah. O sea, la persona cuando adelgaza y se ve bien, ella solita, por la cuenta que le trae, le apetece tener una vida más sana y lo hacen. Y se pagan sus fármacos y siguen, porque ya no quieren obesidad, tampoco quieren la diabetes, no quieren tomar fármacos para colesterol. O sea, yo creo que esto va a ser un cambio de paradigma en muchos frentes, no solamente la obesidad como tal. Es que yo creo que es un tema que choca con los movimientos estos que hay del body positive, ¿no? Sí. Acéptate como eres. Pues claro, evidentemente, nadie somos modelos de pasarela pues cada uno es como es y se tiene que aceptar. Eso por supuesto. Pero luchar contra las enfermedades es que me parece básico. O sea, yo creo que el fallo del movimiento body positive es yo creo, aceptar la obesidad como algo positivo, que es literalmente lo que es. Claro, es que no, es una enfermedad. Claro. O sea, que puede ser guapísima o listísimo. De hecho, no tiene nada que ver. Sí, en los Globos de Oro había... O sea, desde que salieron estos fármacos, digamos que ha habido mucha gente que además yo he visto algún post de Instagram y lo intentaré buscar porque tiene que estar por ahí. Básicamente enseñaba a muchas de las mujeres, actrices, cantantes, etcétera, que fueron impulsoras del movimiento body positive en el momento en el que estaban obesas. Y que ahora, casualmente, están todas finísimas. Delgadísimas. Y ya no tienen, obviamente, el discurso body positive, lo cual representa que era como... O sea, estaban soltando ese mensaje porque estaban en contra de que en la sociedad lo que ellas querían ser no podían serlo, digamos. Claro, eso es una cosa importante desde el punto de vista del estigma de la enfermedad. O sea, que el body positive, si hubiera luchado contra la estigmatización de la enfermedad, a mí me hubiera parecido bien. Es decir, que no porque tengas unos kilos de más no te puedan dar un trabajo. Total. Que eso ocurre. O sea, eso es una discriminación enorme. Entonces, ahí el body positive me hubiera parecido un movimiento bueno. El problema es que los siguientes no, tú eres así, te aceptas, y además es que si tomas fármacos para adelgazar eres una persona que lo estás haciendo mal. No, hombre, por favor, o sea, yo creo que son dos cosas distintas. Al ritmo al que está evolucionando el uso de estos fármacos, como tú bien dices, ahora hay 10 o 15 diferentes que están a punto de salir en los próximos años y tal. Esto supongo que llevará a una reducción del coste de ellos mismos, que una de las cosas que ha ralentizado, ¿no?, el crecimiento de eso es que, uno, no había, y dos, era carísimo. Entonces ahora, si nos planteamos en 10-15 años que sale una pastilla, esto es una pregunta que te hago, hipótesis, sale una pastilla de 5 euros o 2 euros, algo que a la gente no le cueste pagar mensualmente para tener el mismo efecto, ¿cuánta gente crees tú que lo tomaría por salud, porque le vendría bien, o por vicio? A ver, no, ni salud ni vicio. Yo me acuerdo cuando los fármacos para el colesterol más potentes que salieron se llaman las estatinas. Atorvastatina, rosuvastatina. Si la gente que lo oiga, la mayoría lo están tomando.
Cuando empezaron a salir los resultados de que reducía mucho los infartos, se pensó poner las estatinas en el agua, echárselas al agua para que las tomáramos todos y se redujera la enfermedad cardiovascular. Pues un poco la contestación es esta. Fíjate que ahora los estudios que se han hecho con la semaglutida, con el Ozempic, ya se ha visto que se reduce un 30% los infartos. Son más potentes que las estatinas para el. Entonces, la pregunta es, si fueran tan baratos y tal, pues a lo mejor habría que echárselos al agua. No sé cómo explicarte, para que de alguna manera la población no engordara, porque yo imagino que dentro de 500 años genéticamente habremos cambiado, porque los cambios genéticos obedecen a las adaptaciones al medio. Entonces, el ser humano ha vivido durante 30.000 años de escasez. Entonces, se ha adaptado a la escasez, por eso estamos hechos para engordar. Los siguientes años, como va a haber abundancia, iremos genéticamente cambiando. Entonces, probablemente dentro de 500 años... evolucionaremos a no hacerlo. Claro, tú imagínate que la comida no será importante. Ya. Porque como hay... Claro. Es que la comida es muy importante porque venimos de generaciones en las que no había y estamos educados en que la comida es fundamental. ¿Tú crees que será un cambio genético de gente? Sí. O sea, yo creo que de aquí a... Pero claro, los cambios genéticos tardan, no se producen. Entonces... No, bueno, evidentemente. No, pero de hecho, tú bajo imagínate, la ¿quién se ha o sea, la selección natural... Sí. ¿A quién ha hecho sobrevivir desde el Homo sapiens al obeso? Al que tenía más capacidad de almacenar. Claro. Entonces nosotros somos hijos de esas generaciones de pacientes que han sobrevivido al hambre. Vale. ¿Quién va a sobrevivir ahora a la abundancia? Pues los delgados. Claro, los del estómago pequeño, Claro, entonces probablemente genéticamente empiece a haber cambios, lo que pasa que nosotros no lo veremos, somos generaciones muy desadaptadas al medio. Sí, probablemente seamos, o sea, si te pones a analizar qué generaciones han estado más enfrentadas a cosas antinaturales, seremos de las más expuestas. Claro. Sí, porque... No sé si hay una diferencia entre la tuya y la de mi hermana pequeña que tiene 16 años. Pues probablemente sí, pero somos generaciones que de repente nos ha caído esto de golpe. Claro. Entonces, los hijos de tu hermana pequeña ya verán los procesados como más lejanos. Claro. O a lo mejor ya ni les interesan. Porque comen, pienso, una pastillita y ya está. No sé cómo va a ser, pero sí que te digo que habrá cambios genéticos y la obesidad dejará de ser un problema. Hablando de otros efectos que tiene el fármaco positivos, ya más allá, porque una de las cosas que a mí me alucina de esto cuando leo sobre el tema es, vale, ya está claro que en la gran mayoría de gente en un formato u otro se consigue que reduzca un porcentaje bastante alto del peso corporal total. Pero es que luego están habiendo otros beneficios, ¿no? Como que reducción de posibilidad de Parkinson's, cosas así. Básicamente, reducción de enfermedad cardiovascular, muy importante, reducción y desaparición de la diabetes, con pérdidas de peso por encima del 10%. Es que tú piensas que antiguamente con las dietas se conseguían pérdidas de peso como mucho del 5, del 8%, pero ahora conseguimos pérdidas de peso del 30%. O sea, es que ya con eso desaparece la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer. Es que el cáncer, por ejemplo, de mama y de útero en mujeres menopáusicas está asociado a obesidad. En el hombre el cáncer de colon y el cáncer de próstata. O sea, es que fíjate de lo que te estoy hablando. Y ya ni te cuento del reflujo. Por ejemplo, algo tan frecuente como reflujo. Aumenta mucho con la obesidad. Pues va a desaparecer. La artrosis de rodilla. Y luego, deterioro cognitivo. Vale. Se está viendo que estos fármacos, en los estudios que hay, mejora el deterioro cognitivo. O sea, la aparición de la demencia se va a retrasar. O sea que yo creo que todo esto es muy importante. ¿Y tú crees 30% en reducción de infartos. Por ejemplo, los síndromes de apnea sueños y los accidentes de tráfico. Pues una reducción brutal. Con la tirzepatida se ha hecho un estudio y es impresionante. Que los pacientes empiezan a dormir bien, se les quitan las apneas del sueño y por el día conduciendo no se quedan dormidos. O sea, fíjate qué consecuencia, ¿no? Total. Impresionante. ¿Y esto es una consecuencia de el efecto que está teniendo el fármaco en tu cuerpo que no está directamente relacionado con el comer menos? ¿O es que como estás comiendo menos...? Es decir, si haces una dieta y pierdes el mismo peso con o sin el fármaco, ¿los beneficios son iguales o no? El 80% de los efectos se deben a la pérdida de peso. Pero sí que hay efectos, porque estos fármacos son potentísimos antiinflamatorios. Todos, en su categoría,
son unos antiinflamatorios muy potentes a nivel celular. Entonces, mejoran mucho la función de las arterias, el endotelio. La función endotelial hace que mejore mucho, por eso el riego sanguíneo mejora mucho. ¿Qué es la función endotelial? El endotelio es la parte interna de lo que tapiza los vasos sanguíneos por dentro. Okay. Entonces, eso deja de estar inflamado, con lo cual el riego sanguíneo mejora en el cerebro, mejora en el estómago, quita el hígado graso, va a reducir muchísimo el cáncer de hígado. O sea, esto es a más un beneficio enorme. ¿Que tiene efectos secundarios? Sí. El peor, el que no te haga efecto, que lo hay. Pues hay alrededor de un 5% de pacientes que no les hace nada de efecto cero. Ninguna dosis. Ninguna dosis, pobrecillos. O sea, desesperación. Eso es un drama. Un drama. O sea, si ya te has convencido a tomar la decisión de hacerlo, sí, y que no te haga y además efecto, te lo pones... O sea, y el que no responde a uno casi no responde a ninguno. O sea, eso estamos viendo. O sea, también lo hay. Existen pacientes no respondedores. Y tema de reducción de consumo de drogas para adicciones, fumadores, gente que... drogas duras, cocaína, etcétera, también se están viendo cosas, ¿no? Sobre todo se ha visto en fumadores porque... o sea, un tema interesante es que hay muchos fumadores que no lo dejan por el miedo a engordar. Entonces ahora lo que hacemos es, empezamos con el tratamiento y les ayudamos a que dejen de fumar con tratamiento. Y como no engordan, es mucho más fácil quitarse de fumar. O sea, que para dejar de fumar, muy útil. Y luego, en la ingesta de alcohol, la reduce mucho. Y la reduce por dos cosas. Porque quita un poco ese parte de adicción que se tiene al alcohol, y otra porque te empieza a sentar mal, porque como el estómago se vacía lento, el alcohol, si te tomas una copa, se te queda ahí, se pone muy ácido. Claro. Y ya no es ese disfrute del... Claro, no entran solas. No entran solas. Te tomas una copa y vamos, y la dejas a medias. Claro. Sí. Yo esto en gente que tengo cercana a mí que toma Ozempic lo he visto. O sea, he visto cervezas a medias, copas a medias y cosas que antes quizás ni te imaginabas. Una cosa que sí que quería comentar era como los riesgos asociados al Ozempic. O sea, tiene que haber algo más aparte de esto, que tú me dices que no tenga efecto. Algo más que tú creas, oye, pues es verdad que hay un mínimo porcentaje de posibilidades de que dentro de 30 años salga algo. ¿O no lo ves? O, por ejemplo, mujeres embarazadas, gente que no debería ni planteárselo. Bueno, mujeres embarazadas. Se han quedado ya tenemos mucha casuística de mujeres que se han quedado embarazadas poniéndose Ozempic porque como han adelgazado mejora mucho la ovulación. Entonces, son muchísimo más fértiles. Es otra vez positivo. Claro, son muy fértiles. Entonces, no se han dado cuenta porque están acostumbradas a no tener la regla y como, pues, mira por dónde estaban embarazadas. Esos niños les llaman los niños del Ozempic. Yo por mi consulta tengo 2 y son niños normales. O sea, y eso está asociado a la pérdida de claro, peso. Al perder peso mejora la resistencia a la insulina y eso hace que mejore mucho la función ovárica y la ovulación mejora muchísimo. Entonces, no está indicado porque no hay estudios hechos en embarazo, pero los pocos pacientes que se han embarazado o mujeres que se han embarazado tomando Ozempic, en este caso el Ozempic, pero también con el Mounjaro, no se han visto efectos raros en los niños. Vale. Pero se debe suspender antes del embarazo. Vale. Eso sí que está claro porque no hay estudios. Vale. Hay estudios en niños ya a partir de los 8 años. Hay estudios en adolescentes, no hay en embarazadas, y hay estudios en gente con infarto, o sea, hay estudio en pacientes con demencia, o sea, en todos esos hay estudios hechos, por ejemplo, mejora psoriasis, porque mejora la inflamación, las enfermedades autoinmunes inflamatorias, mejora, eso hay estudios, en psoriasis, en artritis. Qué barbaridad. O sea, muy positivo. Y luego, la aparición de efectos raros, evidentemente yo no tengo una bola mágica ni nadie lo puede predecir, pero el volumen de pacientes tratados ya es tan grande que los efectos secundarios hubieran aparecido, porque cuando uno estudia un fármaco, el tiempo de uso se acorta dependiendo del número de pacientes. Si tú en un ensayo clínico metes 50.000 pacientes, pues a lo mejor con 6 meses tienes suficiente, pero si metes 2.000 necesitas 2 años. Claro.
¿vale? Entonces yo creo que en el mundo, que debe haber 60 o 70 millones de personas en tratamiento, la información, porque la información de los efectos secundarios, hombre, los médicos la comunicamos, es decir, que ha aparecido tal, tú lo mandas a la empresa y ellos lo juntan. Por ejemplo, con la semaglutida han aparecido unos casos rarísimos, pero como el 0,3 pacientes en el mundo de un daño en una arteria de los ojos. Eso ha aparecido, ya lo sabemos. Entonces, en un paciente que tenga retinopatía, yo no se lo pondría, por ejemplo. Vale. Pero... o sea, Otra vez, si estamos midiendo estos riesgos, depende del paciente, ¿no? Porque si el paciente pesa 160 kilos, a lo mejor es que, no por sé, favor, mejor que el tenga beneficio es tan enorme y luego, otro riesgo muy conocido del que se habla mucho es la pancreatitis. En los estudios ya que hay hechos en vida real, que se llaman así, 0 de pancreatitis. Yo tengo más de 3.000 pacientes, 0. Pero los coreanos sacaron hace poco un estudio con 27.000 pacientes, 0 pancreatitis, 0, ni una. ¿Pancreatitis qué es? Inflamación del páncreas. Vale. ¿Y por qué iba a llevar a eso? Pues porque en algún ensayo clínico se vio, como eran sobre todo en diabéticos, que tenían un pequeño porcentaje mayor de pancreatitis. Vale. Pero realmente en la vida real, utilizando estos fármacos, el riesgo de pancreatitis o lo que han aparecido de pancreatitis es 0. O sea, yo no he tenido a nadie. ¿Y tú estás notando, por ejemplo, resistencia? No sé si de alguna industria en concreto o de algún organismo porque estos fármacos evolucionen, por ejemplo, porque sean más populares, se distribuyan más. Quiero decir, al final... muchas de las respuestas que me has dado tú hoy a mis preguntas son increíblemente positivas hacia el fármaco, insistiendo en la gente que lo necesita, evidentemente, no todo el mundo. Esto va a llevar a que una industria que hay creada alrededor de la gente que lo necesita, bueno, va a cambiar o se va a caer si esa gente empieza a usar el fármaco. Entonces, ¿tú crees que por eso hay...? Seguro. ¿Sí? Seguro que hay competencia de... Claro, por ejemplo, toda la parafernalia o, bueno, las clínicas estas que se dedicaban a poner balones gástricos, tal. Sí. Es que esos han perdido el sitio. Total. Por ejemplo... Liposucciones, esas cosas. Bueno, ¿no? Liposucción es otra historia, pero probablemente se ha reducido muchísimo mandamos mucho menos pacientes a operar de obesidad. Claro. O sea, ahí sí. Y luego, pues claramente lo que tú dices, si han caído las acciones de los procesados, pues esa industria ya se ocupará de alguna manera de contar... Total. O sea, yo creo que hay que ir a fuentes fidedignas y sí que es cierto, yo veo mucha preocupación. O sea, en las redes están llenas de informaciones alucinantes. Yo diría que, por favor, vayan a sus médicos. Debe ser un fármaco prescrito por un médico, controlado por un médico y con una indicación. Que no hay que llegar a ser un obeso mórbido, evidentemente. O sea, que por tener un pequeño sobrepeso se puede empezar con tratamiento y mejorar y ponerte normal y que eso te sirva para que tú continúes estando bien. Pues sí, ¿por qué no? O sea, yo no creo que haya que estar súper obeso para tratarse, pero sí que me parece mal porque hay cosas que necesitas información médica. Total. Para usarlo bien. Información y que te evalúen también un poco. Porque mira, un tema interesante que hemos hablado al principio es la diferencia entre la grasa y el músculo, ¿no? Cuando tú pierdes peso y pierdes mucho peso, te puedes poner muy contento, que he perdido 15 kilos, pero a ver, ¿de qué? Miedo me da a mí esa frase, ¿no? Porque hay que saber si esos kilos son de grasa o de músculo, porque si son de músculo es una debacle. Claro. Entonces, es importante que estos tratamientos, cuando son eficaces, se hagan con una dieta ajustada en proteínas, porque claro, que supongo que involucra subir el nivel de proteínas, ¿no? Claro, hay que subir el nivel de proteínas y, muy importante, hacer ejercicio de fuerza. Claro. De fuerza, no pasear. O sea, el aeróbico puro ya no sirve. Aquí hay que poner a hacer ejercicio de fuerza a los señores con 70 años. O sea, no es un problema... Sí. Entonces, porque sí que es verdad, yo siempre digo, sobre todo, por ejemplo, en mujeres, que el precio de estar delgada se llama hacer ejercicio. Total. Para mantener la masa muscular. Claro.
porque al final la masa muscular es lo que te va a ayudar a lo largo de tu vida. Tú piensas que las mujeres la menopausia perdemos los músculos, pero a 3% anual. No, claro, y además será un tema relacionado a todo, densidad ósea, músculo, Claro, todo. O sea, todo. Pero te quiero decir que no es algo que está adjunto al uso del fármaco, sino que está adjunto a la pérdida del peso Está junto repentina. a la pérdida de peso. Bueno, repentina, o mucha, en poco Rápida, tiempo. muy Eso es, rápida. justo. Sí. O sea, que no es un tema de que el fármaco esté haciendo que tú pierdas músculo No, como tal. el fármaco no hace perder músculo, es Vale. la propia pérdida de peso rápida. Vale, una cosa que sí quería comentar contigo era el tema de Serena Williams, que te he dicho antes. Que yo el otro día me meto en Instagram y veo Serena Williams subiendo un vídeo promocionando que ella usa fármacos con GLP-1, no sé si Ozempic u otros, y diciendo que ella está ok con decir que lo usa. Primero de todo, primero quería saber tu opinión de eso, porque al final es como una popularización máxima no sé, me da la sensación de que no debería ser un fármaco, o sí, no sé, contéstamelo tú, es que dime tú qué piensas eso. A ver, Serena Williams, ha habido varias de estas súper populares, ¿no? Sí. También las Kardashian hubo en su momento. Pero ellas llegaron a hacer anuncios de que estaban usando esto. Sí, sí, Elon Musk también Sí. lo contó y tal. A ver, yo creo que a mí eso no me parece bien. O sea, yo creo que esto es una enfermedad y es un fármaco y las personas tienen que hacer un tratamiento médico. Que luego lo cuentes o no lo cuentes, no lo sé. Serena Williams ha montado una distribuidora, además, que yo sepa, Ro, ¿no? Y lo que hace es distribuir estos fármacos con un descuento, me parece que es con receta online. Yo no sé. Claro, es que ahí es donde la O cagamos. sea, eso es demencial. Claro. Sí, Personalmente si alguien se no estoy de conecta por acuerdo. Zoom. Es que Eso me parece mal. O sea, yo creo que habría que ver Serena Williams porque cuál es su peso, cuál es su masa corporal. Eso te quería enseñar. Evidentemente no podemos medir aquí en base a una imagen, pero en el vídeo que ella hace de lanzamiento, donde está diciendo que ella usa Ozempic, a mí me da la sensación de que parece una chica completamente normal, ¿vale? En cuanto a tamaños. Evidentemente tiene un poco de sobrepeso, pero no sé si es suficiente como para estar tomando. ¿Quieres saber tu opinión? Porque tengo aquí el vídeo, sin más. No sé si lo puedes ver. Mira, Hombre, así vista es una chica grande. Sí, pero mira. Siempre ha sido muy potente, ¿no? Es una mujer con una masa muscular enorme, pero sí tiene Claro, pasa que hay que subirle o a un impedanciómetro o a un DEXA y ver. Exactamente cuánto es músculo. A ver, y cuánto... otra cosa aquí es la discusión de si estéticamente, ¿no? ¿Dónde está el límite, ¿no? Yo personalmente he visto que la gente al final lo que quiere es verse bien. Sí. Es muy importante. Entonces, si no te ves bien, no haces deporte, no vas al gimnasio. Sí. Entonces, yo creo que muchas veces, por ejemplo, vienen a la consulta, porque se casa su hijo y quiere ir guapa a la boda. Otro médico le hubiera dicho, pues no, usted pues va a la boda de su hijo y por esto está estupenda y no hace falta. Pero yo utilizo ese concepto para engancharla, para que entienda que eso es salud, ¿sabes? Entonces, no se preocupe, que usted va a ir a la boda con 2 tallas menos, pero me tiene que prometer que va a cambiar los hábitos y es el enganche para que cambie hábitos y esas personas no veas cómo cambian los hábitos, cómo se ponen más saludables. Justo Serena Williams, que es una atleta, no me parece el icono perfecto, apropiado para esto, apropiado, estoy de acuerdo, sí. No. O sea, yo creo que hace daño. A mí me parece que no es adecuado. No, sobre todo porque, a ver, a mí sí que me gustaría como comentar contigo que al final yo creo que el Ozempic no deja de ser una solución para alguien que ya ha intentado otras cosas. O el Ozempic o cualquiera de estos. Hombre, tú piensas que una persona que viene a la consulta de media ha hecho 8 o 10 intentos de adelgazar. De algún tipo de dieta. Sí. Vale. Incluso hay gente que llega hasta 20. Esto está medido. O sea, y hay gente que ha perdido 15 kilos varias veces en su vida. Y luego los ha vuelto a recuperar y están en un estado de desesperación. Y no tienen que ser súper obesos, ¿eh? Es gente que le ves que se cuida y que que sigue haciendo esfuerzos. Entonces, pues hombre, yo sí que creo que hay ahí una ayuda importante. Yo creo que es como... No sé si es complicado o no. O sea, al final, hablando de ello, también hay mucha gente que ha sufrido anorexia toda su vida, ¿no? Entonces, esto antes, la verdad que yo llevo tiempo sin oírlo, desde que salió todo el movimiento body positive y demás, como que ya no he oído tanto hablar del tema de la anorexia.
Pero claro, si tú haces... estas chicas anoréxicas lo que hacían, entiendo yo, era no se veían nunca bien y dejaban de comer, dejaban de comer hasta que básicamente se quedaban en los huesos, ¿no? Sí, sí, se morían, evidentemente. Una enfermedad gravísima. Si digamos que parar de comer hasta quedarte en los huesos es un extremo de la anorexia, pero hay otros pasos para llegar a ese extremo o antes de llegar a ese extremo que siguen siendo una enfermedad, que sigue siendo gente que tiene, digamos, ese trastorno alimenticio en el que quieren estar siempre más delgados y no se ven bien, y a eso le metes la facilidad de un fármaco como esto, en el caso de una empresa así, donde te lo meten por Zoom, ahí es donde veo yo el riesgo, por ejemplo. Sí, probablemente sí. Yo ahí no estaría indicado. O sea, una persona que tiene obsesión por la delgadez, que esté pues fatal. Uh-huh. Yo creo que ¿Y quién controla que no se llegue a ese punto en España, por ejemplo? No, pues me imagino que será el Ministerio de Sanidad o el que no permitan ese tipo de consultas online, ese tipo de cosas. Sí. Estados Unidos, fíjate, lo hay en Inglaterra también. Bueno, consultas online y entiendo que, o sea, más allá de consultas online, tú tienes, en tu caso, por ejemplo, se valora tu integridad a la hora de decir, no, pues oye, Susana no va a usar su derecho, digamos, a distribuir Ozempic o no sé dónde es distribuir, recetar Ozempic, perdón, o cualquiera de estas, de una manera maligna, pero tú, si por ti fuese, te quiero decir, tú podrías repartirlo a gente. Hombre, como claro, tal. pero como todo. O sea, como todo, no, como cualquier otro fármaco. Cualquier otro fármaco, o sea que eso es el riesgo que veo yo. Claro, o sea que es pero para eso somos profesionales de la salud. Claro. Es decir, que lo que pasa que la salud no es una línea estrecha, es una línea ancha, ¿no? O sea que los pacientes en las fichas técnicas salen unas indicaciones porque legalmente las federaciones, la FDA, la EMA, las grandes federaciones de los medicamentos les obligan a poner unos límites, luego en la práctica clínica esos límites se ensanchan, pero tú como profesional tienes que, cuando hablas con el paciente, identificas bien si hay un trastorno de conducta alimentaria detrás. Ese es tu trabajo, evidentemente. Y luego es muy importante el análisis de la composición corporal. Uh-huh. O sea, es importante ver, porque hay pacientes, ya te digo, que pueden pesar mucho, pero lo que son es atletas. Claro. Pues no tienen que utilizarlo. ¿Qué herramientas utilizas tú para hacer el análisis? Yo tengo básicamente un bioimpedanciómetro. Vale. Que mide muy bien el agua corporal y me distingue muy bien el músculo de la grasa. Okay. Y luego utilizo la cintura. La circunferencia de cintura es algo muy importante. Me has dicho antes, las medidas eran 103 en el varón y 88 en la mujer. Los topes de riesgo. Vale. Así que... Fantástico. Pues nada, yo creo que te he hecho todas las preguntas que quería hacer en cuanto a este tema. Queda muy claro. Y yo creo que, no sé si hay gente que está pensando o que se siente identificado con lo que hemos comentado y piensa que le puede ayudar. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es ir a ver a un experto como Susana. ¿Tú haces, por ejemplo, Zoom o no? ¿Tú coges a gente por digital o no? Hombre, digital. Si hay alguna que no pueda venir, porque quiero verlas. Es que claro. Yo el paciente quiero verlo, tocarlo, subirlo al aparato. Claro. O sea, es que eso es muy importante. Vale. Hay pacientes que tengo videollamadas, pero sobre todo revisiones que ya he visto y que ya he controlado. Eso me parece muy importante, la conexión con el paciente. Yo diría a la gente que es un cambio en el paradigma del tratamiento de la obesidad. O sea que hemos tenido una enfermedad sin tratamiento, una enfermedad grave, complicada, recidivante que vuelve. Cuando tú dejas el peso vuelve y que no tenía fármacos y ahora los tenemos. Entonces que hay gente que lo utiliza mal, pues sí, pues como todo, pero que bien utilizados es una herramienta potentísima. Que no lo duden, vamos, que vayan a su médico o a un endocrino y que se los recete. Perfecto. Pues creo que lo dejamos con eso. Venga. Muchas gracias. Chao.